Hola, soy Daniel, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¿Café o té? ¿Coffee or tea? Es una de las preguntas a las que tendrás que enfrentarte en cualquier vuelo transoceánico justo después de comer. La decisión dependerá de tus gustos, por supuesto, aunque también podrías tomarla pensando en lo que sea más conveniente para tu salud. Las dos bebidas contienen cafeína, aunque en distinta concentración. Se dice que la cafeína es la droga más popular del mundo, ya que cada 24 horas se consumen más de 2.000 millones de bebidas con esta sustancia. El efecto de la cafeína comienza al cuarto de hora de ingerirla y sus efectos pueden prolongarse durante horas. Los hay cafeinómanos dependientes, los que consumen dosis y dosis de cafeína durante la jornada y les da igual que sea en café, té o refrescos azucarados. La cafeína es un alcaloide que se extrae de las semillas y hojas del café, del té, incluso de otros vegetales. Tiene el poder de estimular el sistema nervioso central, inhibiendo la molécula encargada de decirle al cerebro que estamos cansados. Voy a intentar explicarlo. Cuando las neuronas de tu cerebro trabajan, como pasa con cualquier otra célula, consumen energía y producen una sustancia que se llama adenosina. Cuando hay mucha adenosina acumulada, el cuerpo se siente exhausto y sentimos la necesidad de dormir. La cafeína tiene una estructura muy similar a la de la adenosina, de ahí que pueda bloquear estos receptores y de ahí que notes que tu fatiga se ha reducido. Además, al sacar la adenosina de la ecuación, la dopamina tiene vía libre, y ya sabes que es la hormona del placer. También de ahí esa sensación de estar tan a gusto cuando uno se sienta relajado a compartir una taza de té o de café. De media, la población adulta consume 200 miligramos diarios de cafeína, en todas sus variedades. Vamos a repasar qué productos contienen cafeína y su concentración. Una taza de café de 150 mililitros contiene entre 60 y 80 miligramos. El café descafeinado no es tan sin como pensabas, ya que en cada taza hay 3 miligramos de cafeína. 40 miligramos en una taza de té, 30 en una lata de 330 mililitros de refresco y 20 miligramos en un trozo de chocolate de 50 gramos. Nos ayuda a estar más alerta y algunos estudios relacionan su consumo con un mejor rendimiento intelectual. Sin embargo, produce también un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Además, el alto consumo de cafeína se vincula al consumo excesivo de café, el cual va asociado a otros factores como el tabaco, el sedentarismo, el consumo de grasas saturadas, el abuso de alcohol, que suponen un grave riesgo para el organismo. Si has tomado más cafeína de la recomendada, 300 miligramos al día, es normal que sientas que tu ritmo cardíaco sube, arritmia, incremento de la tensión arterial, irritabilidad, insomnio, intranquilidad, nerviosismo, diarrea, náuseas. Tan malo es consumirla en exceso como cortar su ingesta de un día para otro si estás habituado a ella. Despedirte de la cafeína abruptamente puede provocar síndrome de abstinencia, que se manifestará en dolor de cabeza y decaimiento. La buena noticia es que estos efectos desaparecen rápido. A continuación, algunos beneficios para tu organismo de tomar cafeína. Mejora tu concentración y tu capacidad de aprendizaje, ya que favorece la sinapsis, que no es otra cosa que la conexión entre las células nerviosas que pueblan el hipocampo, una zona directamente relacionada con la memoria. Ingerir cafeína acelera el metabolismo basal, su consejo de calorías, a la vez que disminuye el apetito. Y cuando comemos menos y quemamos más energía, el descenso de peso está casi garantizado. De esta forma, la cafeína sería un gran aliado para ayudarte a conservar tu peso. Además, promueve la generación de calor corporal y la oxidación de la grasa, con lo que el efecto es doble. De hecho, muchas cremas anticelulíticas presumen de llevar cafeína en su formulación, entre otros mecanismos que contribuyen a mantener en forma y sin libras de más. Entre las aportaciones beneficiosas del café, por ejemplo, reducir el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva y accidente vascular cerebral, 3 de las causas más comunes de mortalidad. Esta bebida también previene el desarrollo de diabetes tipo 2 gracias a los antioxidantes y al ácido clorogénico, que ayuda a inhibir la absorción de glucosa en el intestino, con lo que reduce sus niveles en la sangre.
Distintos estudios han establecido una relación entre la cafeína y la longevidad, ya que nos protege contra enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, además de reducir el riesgo de enfermedades hepáticas como la cirrosis y el hígado graso no alcohólico. Respecto a las formas de consumir cafeína, el café caliente es la más popular, pero hay otras posibilidades más o menos comunes según el continente en el que nos encontremos. El guaraná era muy apreciado por los incas por su alto contenido en cafeína, 3 veces más que un grano de café, y además con una composición que dilata sus efectos. ¿Qué decir del té? Al igual que sucede con el guaraná, la cafeína de esta planta tiene efecto a largo plazo, pero es que cuenta con otra sustancia capaz de anular las propiedades contraproducentes del café. Así que, respondiendo a la pregunta del principio, aquella que te hacen en el avión, la respuesta correcta sería té, aunque no todos saben apreciar el sabor y aroma de esta planta milenaria. A favor del té, asiáticos y británicos, que no perdonan su cita de las 5 o'clock, los hijos de la Gran Bretaña están convencidos del poder de un té para cambiar el ánimo de ese amigo que no atraviesa una racha favorable. Vendría a ser como el caldito de pollo que nos daba nuestra madre de pequeños, con efecto reparador. Lo cierto es que té y café tienen efectos similares sobre la capacidad de atención, sin embargo, los adictos al café tienen más dificultades para conciliar el sueño que aquellos que pasan el día pegados a un termo con té. Si nos centramos en cuestiones estéticas, hay más probabilidades de que los pigmentos del té se adhieran a los dientes que los del café. Un empate. En cualquier caso, optes por el café, por el té o por refrescos azucarados, modera el consumo. Hace unos años, un hombre de 56 años acabó en urgencias con síntomas de fatiga, debilidad y dolores corporales. Padecía insuficiencia renal y era necesario limpiar su sangre de tóxicos, pero no daban con la causa hasta que el paciente contó que cada día tomaba 16 vasos de té negro helado. Esta bebida lleva oxalato, que consumido en dosis excesivas, y más de 10 vasos lo son, puede causar problemas renales. El caso dejó tan sorprendido al equipo médico que compartieron su experiencia en una revista de medicina y por eso nos hemos acabado enterando. El oxalato de té negro también está presente en el chocolate y las nueces, te lo advertimos antes de que te pegues un atracón. También puedes tomar cafeína en formato sólido en lugar de líquido, en cápsulas o tabletas, recomendadas para mejorar la atención y la resistencia para aquellas personas que practican deporte. Un estudio evidenció que los atletas que ingerían cafeína se sentían más despiertos, lo que repercutía en su rendimiento. Algo lógico, ya que al reducir los síntomas de fatiga, los entrenamientos se alargan. Como esta sustancia dilata las arterias coronarias, facilita la llegada de sangre al corazón, se incrementa la velocidad de su latido y sube la presión arterial, lo que en el caso de deportistas incrementa la cantidad de oxígeno que nutre sus músculos. Por cierto, si tomas comprimidos de cafeína en lugar de una taza de té, ingieres una dosis mayor. ¿Qué café es más efectivo para activarte de buena mañana? ¿Un cortado? ¿Uno doble? ¿Tipo cappuccino? Como te hemos contado, puedes alternar el consumo de esta bebida con cacao, tés, refrescos con cafeína, bebidas energéticas. El final de este vídeo se lo queremos dedicar a los adictos al café. ¿Eres capaz de enumerar las distintas formas de preparar esta bebida? Café solo, corto o ristretto, café corto y fuerte, expreso doble, café doble o intenso, solo largo americano, café con hielo. En el apartado de cafés con leche tenemos el genérico, idéntica proporción de café y leche, el cortado, lágrima, manchado, macchiato caramelo, hawaiano, con leche de coco, cappuccino, mocha, café creme, bombón, y los que han perfeccionado la fórmula añadiendo alcohol: carajillo, belmonte, irlandés, brulé, caribeño, jamaicano.